la tercera gran pregunta para ir cerrando un poco conceptual esto y ir llegando a las preguntas, se la voy a hacer a Gustavo Ferraris, que es, ¿cómo estás viendo la adopción de estas nuevas fuentes nutricionales por parte de los productores? Y por ahí también te agregaría por parte de los profesionales, ¿no? Porque cada uno de nosotros en el fondo y los asesores sobre todo son extensionistas en todo esto, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Gustavo? Bueno, yo creo que la fertilización en Argentina está en un proceso de maduración, ¿eh? Eso implica crecer en las cantidades aportadas, pero también en la calidad y en la diversidad de fuentes que tenemos, ¿no? Hace poco tiempo atrás, quizá, no solamente eran menores, digamos, los kilos por hectárea que agregaba un productor o que diagnosticaba un asesor, sino que muchas veces se identificaba la fertilización a la siembra con aplicar fósforo o usar un arrancador. Pero hoy vemos, sin embargo, que hay cada vez más detalle acerca de la composición, la forma química bajo la cual son aportados esos nutrientes y también factores que tienen que tienen que tener en cuenta como, por ejemplo, los índices de acidez, los índices de salinidad que tienen las fuentes. Es decir, todos hemos ido creciendo, hemos ido aumentando el detalle, se piensa incluso sobre los efectos residuales y los efectos secundarios que pueden llegar a tener una fuente, como por ejemplo si genera acidez o no, digamos, hacia el suelo y por lo tanto estará modificando un factor estructural del mismo como es el pH. De modo que creo que todos hemos aprendido saber, a interiorizarnos más acerca de los fertilizantes que estamos aportando y tener una mirada desde el punto de vista de la calidad y de la sustentabilidad. Y bueno, como dijera Martín también, eso me da pie, digamos, a mí, a mostrar en alguna medida las tecnologías, las evaluaciones que hemos estado haciendo con estas fuentes que nosotros llamamos de eficiencia mejorada, y yo les quisiera mostrar en alguna medida los resultados que hemos ido obteniendo en la experimental de Pergamino en los últimos años y los que ha motivado, digamos, nos ha motivado a nosotros a introducirnos en las interacciones entre microbiología y nutrición y cómo son los aportes, digamos, ¿no? que puede hacernos a un uso más eficiente de los fertilizantes, ¿no? Y lo que nos mueve principalmente, el nutriente que nos mueve y nos convoca principalmente en este caso, porque estamos hablando en definitiva de Microstar, que es un fertilizante arrancador, el principal elemento que lo identifica, ¿cierto? Es el fósforo, con algunos otros agregados, como puede llegar a ser el zinc, que es muy importante, digamos, pero sobre todo cuando pensamos en un fertilizante de base y un fertilizante arrancador, pensamos en el fósforo, ¿no? El fósforo es un poco el paradigma de los nutrientes poco móviles, que tienen un carácter distintivo, digamos, ¿no? Su movilidad precisamente en el suelo es de unos pocos milímetros de la posición donde nosotros los hemos colocado, y todos los elementos que tienen baja movilidad en los suelos, en general, nosotros los análisis del suelo le damos mucha importancia porque son una especie de índice de la expectativa de respuesta que vamos a tener cuando precisamente recurrimos a la fertilización para tratar de disminuir una deficiencia. Otros factores que son propios del suelo, como por ejemplo la mineralogía, la textura, si tiene capas compactadas o no, son muy importantes en los nutrientes poco móviles porque la raíz se debe acercar, debe llegar, digamos, a la posición donde está el nutriente para establecer un mecanismo de intercambio iónico que permita su asimilación. Y recién ahí vamos a poder decir que estamos en un proceso de nutrición, o sea que ese fertilizante que hemos puesto en el suelo se va a estar transformando en un nutriente. Entonces los nutrientes poco móviles, para poder ser absorbidos, requieren, por un lado, de un activo crecimiento radicular, que, como decíamos, se acerque a la posición donde está el fertilizante, y también requieren de una fuerte actividad microbiológica en la zona rizosférica que facilite ese intercambio iónico. Los microorganismos del suelo, tanto los que son nativos como los que nosotros podamos aportar, digamos, y se coloque en esa interfase de raíz y suelo,
son encargados de, en el caso del fósforo, secretar ácidos orgánicos, enzimas microbianas como la fosfatasa, que contribuyen a su solubilización y su asimilación. Y como podemos ver, digamos, aquí, digamos, en la caracterización, en alguna medida que tenemos de los nutrientes poco móviles, que no vamos a estar mirando tanto cosas como, por ejemplo, la disponibilidad del nutriente en capas profundas o la cantidad de agua que hay en el suelo, porque sencillamente las plantas no tienen la capacidad de generar un gradiente de flujo masal como para asimilarlo, digamos, a la solución de suelo, como sí haría en otro elemento móvil, como podría ser el nitrógeno, sino que lo vamos a estar tomando de la capa superficial, donde, digamos, la planta tiene esa abundancia de raíces que le permite generar los procesos, digamos, de intercambio iónico y la incorporación del nutriente dentro de sus células. De modo que el hecho de generar una actividad microbiológica que favorezca la solubilización y la asimilación es relevante, ¿no es cierto?, para el nutriente de esta característica. Ahora, cuando hablamos de microorganismos endofíticos en el suelo, aunque un microorganismo sea endofítico, significa que va a ser capaz de ubicarse en los espacios intercelulares internos de la raíz, muy cerca, digamos, de la superficie con el suelo. Estos microorganismos endofíticos van a tener, por un lado, van a tener la capacidad de generar cambios en el microbioma del suelo, o sea, van a tener la capacidad para generar una microbiología rizosférica más favorable para el crecimiento de las plantas a través de la secreción de enzimas y de hormonas de crecimiento que favorecen ese activa, digamos, crecimiento y activa exploración por parte de la planta. Y por otro lado, esa acción endofítica estimula a las raíces del vegetal para que se acerque al nutriente, crezca más activamente y genere los procesos de intercambio que permiten la asimilación. Es decir, tanto los nutrientes benéficos que como endofíticos se colocan en la superficie y en la superficie interna de la raíz, como la propia raíz emiten mutuamente señales, ¿no es cierto?, a través de la secreción de exudados que permiten procesos que son muy importantes en la nutrición vegetal. El resultado de ese intercambio, digamos, de esa interacción entre los microorganismos endofíticos y las raíces van a ser una mayor actividad radicular, la solubilización de nutrientes nativos en el suelo, porque la planta no solamente se va a proveer de lo que es el nutriente o el fósforo que nosotros le hemos estado agregando, se considera, nosotros para nuestros suelos pampeanos, que el 80% del fósforo que asimila una planta durante su ciclo es precisamente el fósforo nativo del suelo, de modo que va a ser también muy relevante un activo intercambio y una gran actividad, digamos, por parte de la raíz para poder solubilizar ese fósforo del suelo y completar la nutrición. O sea, independientemente del nivel de fertilización, la mayor parte del fósforo que asimila la planta proviene del suelo. Y la acción de los microorganismos que se encuentran precisamente en la zona rizosférica y los que pudieran ubicarse de manera endofítica es muy relevante para esa asimilación de los nutrientes nativos. Y por otro lado, sabemos que nuestros suelos, que tienen particularmente los del este de la región pampeana, tienen una gran abundancia de coloides y de partículas minerales de textura fina, que hace que haya una gran fijación de los nutrientes que nosotros agregamos. Se considera que cuando usamos una fuente tradicional, ante un 70, un 80% del fósforo que nosotros agregamos, o el fósforo u otro nutriente de baja movilidad, podría no ser absorbido durante el primer año de cultivo, pero si nosotros no tuviésemos una abundancia microbiana importante, si lo agregáramos, por ejemplo, en un suelo estéril, esa fijación sería todavía mucho mayor. Entonces, la actividad, digamos, de los microorganismos favorables del suelo es muy relevante para tratar de disminuir esos procesos de fijación y que queden mayores cantidades disponibles para las plantas.
Es importante señalar, digamos, que esta interacción entonces entre microorganismos endofíticos y la raíz también es independiente de otros procesos mucho más específicos que podamos lograr a partir de bacterias o de microorganismos de suelo que tienen funciones ya mucho más especiales, ¿no? Como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno por parte de bacterias que integran el grupo de los Rhizobium, las acciones de biocontrol, que también microorganismos como por ejemplo una tricoderma, que es un hongo, o un penicillium, a través de la secreción de antibióticos o de micoparasitismo pudieran llegar a lograr, o de la solubilización de fósforo a partir de géneros, ¿no es cierto?, y de hongos que tienen esa acción específica a partir de la segregación de enzimas que tienen una gran capacidad solubilizadora, como son las pseudomonas o las micorrizas. Es decir, la presencia de uno de ellos no va a agotar los otros mecanismos. De hecho, cuando nosotros realizábamos nuestros experimentos de desarrollo, ¿no es cierto?, con estas fuentes, digamos, como Microstar Bio, recurríamos a la inoculación, digamos, de la semilla de soja, porque son procesos que son complementarios y que no se van a estar inhibiendo uno con el otro. Cuando hacíamos precisamente estos experimentos, ¿no es cierto?, donde comparábamos las fuentes, digamos, microgranuladas, ¿no es cierto?, como en este caso en el cultivo de maíz, un experimento en la campaña pasada, en lo cual calibramos dos dosis de microstar PZ, 30 y 40 kilos por hectárea, contra la fuente más tradicional usada en maíz, que es el MAP, y comparábamos eso mismo, ¿no es cierto?, con la fuente, la misma fuente microgranulada, pero con el agregado de las bacterias, digamos, ¿no?, que componen el microstar bio, encontrábamos mejoras en numerosos procesos a lo largo del ciclo de la planta. Por ejemplo, veíamos que esa estimulación microbiana permitía un mejor crecimiento, sobre todo crecimiento inicial, logrando un mayor contenido de materia seca en los estados iniciales. Acá, por el número de cruces, estamos indicando la diferencia entre la fuente con el agregado de las bacterias, digamos, los bacillus, comparado con la misma dosis, ¿no es cierto?, de esta fuente, pero sin el agregado de bacterias. Y en una calificación de mejora de 1 a 5, siempre que aparece una cruz hubo una mejora, podíamos ver que lográbamos un mayor contenido de materia seca, pero también otros parámetros de crecimiento, como por ejemplo la altura final de las plantas, es decir, la mejora en el crecimiento inicial se traducía, digamos, en una mejora permanente a lo largo del ciclo de cultivo. Mejorábamos el nivel de cobertura, dado, por ejemplo, por el nivel de intercepción de radiación o el NDVI que podíamos medir durante el ciclo de cultivo, y eso redundaba en mejora en los componentes de rendimiento, como pueden ser el número de granos por espiga y el número de granos por metro cuadrado. Cuando realizamos estos mismos experimentos en soja, pudimos comprobar que si analizábamos uno de los parámetros más importantes a medir cuando estudiamos la nutrición de este cultivo, que es la nodulación, en este caso calificada de 1 a 5 a través del número, el tamaño, la ubicación en raíz principal o raíz secundaria y la funcionalidad dada por la pigmentación de color rojo, que indica que ese nódulo precisamente tiene los pigmentos que indican que está efectivamente fijando nitrógeno, y podíamos ver que entre las fuentes microgranuladas comparadas a igual dosis, especialmente, ¿no es cierto?, cuando las estudiábamos en baja dosis, en 20 kilos por hectárea, la presencia de bacterias endofíticas mejoraba algunos parámetros de nodulación, como en este caso el tamaño de los nódulos y la funcionalidad, indicando, ¿no es cierto?, que hay una interacción positiva entre ambos tipos de microorganismos. Y esa digamos, mejora en la nodulación, después cuando comparamos los rendimientos, aún en un nivel muy alto, pudimos ver de que a esa dosis de 20 kilos una mejora en rendimiento. Es decir, la presencia en este caso de un microorganismo endofítico habría mejorado las tasas de nodulación,
por una interacción positiva entre microorganismos, cuyos mecanismos probablemente no están del todo explicados, o en estos ensayos agronómicos nosotros no tenemos la capacidad de medir, pero que finalmente redundaban en una mejor productividad del cultivo. Entonces, como volviendo a tu pregunta del inicio, yo creo que los productores y los asesores, digamos, ¿no? Estamos muy interesados en conocer precisamente más acerca de la fisiología de la nutrición, explicar el porqué, digamos, de las respuestas a la fertilización, que nos ha permitido dar saltos enormes en la productividad y tratar de seguir mejorando la eficiencia, digamos, para continuar, digamos, en este camino de seguir incrementando los rendimientos. Bueno, como mis dos compañeros, yo también, digamos, voy a dejar mi mail aquí para que, bueno, podamos seguir este intercambio más allá del espacio que dure este debate.